Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les causa mucha curiosidad, y es que vamos a desvelar algo que parece un auténtico misterio para muchos, el secreto del cuerpo de Kerem Bürsin. Si han leído bien el título, y hoy vamos a desglosar qué es lo que hace que Kerem Bürsin mantenga esa figura tan atlética y definida que tanto admiramos en pantalla. Ya saben que aquí nos encanta traerles contenido interesante, entretenido y, sobre todo, informativo para que se queden hasta el final. Y antes de empezar con todo el rollo, les recuerdo lo importante que es para nosotros tenerlos suscritos. Si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguimos explorando el mundo del entretenimiento, el estilo de vida y todo aquello que nos apasiona. Ahora sí, preparados para adentrarnos en el mundo de la forma física de uno de los actores más populares de Turquía. Kerem Bürsin, ¿verdad? Ese nombre evoca inmediatamente imágenes de galanes carismáticos en series que nos enganchan desde el primer minuto. Pero más allá de su talento actoral y su magnetismo, hay un aspecto de su persona que no pasa desapercibido: su físico. Ya sea en la pantalla grande, en las alfombras rojas o en sus publicaciones en redes sociales, Kerem siempre luce impecable, con una musculatura definida y una vitalidad envidiable. Y es normal que surja la pregunta: ¿cuál es su secreto? ¿Tiene alguna rutina mágica? ¿Alguna dieta milagro? Bueno, amigos, la verdad es que, como suele suceder con las cosas que valen la pena, no hay un único secreto, sino una combinación de factores que, aplicados con disciplina y constancia, son la clave de su excelente forma física. Y hoy vamos a desgranar cada uno de esos pilares que, sospechamos, sostienen su impresionante físico. Vamos a empezar por lo más evidente, que es el ejercicio. Kerem Bürsin es conocido por ser un apasionado del deporte y la actividad física. No se trata de ir al gimnasio de vez en cuando, sino de una dedicación constante. Hemos visto a lo largo de los años, a través de entrevistas y sus propias redes sociales, que el entrenamiento de fuerza es una parte fundamental de su rutina. Esto significa levantar pesas, realizar ejercicios con el propio peso corporal y, en general, trabajar todos los grupos musculares para construir y mantener esa musculatura que tanto vemos. La clave aquí no es solo la intensidad, sino la variedad. Un buen programa de entrenamiento busca estimular el músculo de diferentes maneras, evitando la adaptación y asegurando un progreso continuo. Seguramente Kerem alterna entre diferentes tipos de entrenamiento de fuerza, tal vez enfocándose en diferentes grupos musculares en distintos días de la semana, lo que permite una recuperación adecuada y previene el sobreentrenamiento. Podríamos estar hablando de rutinas que incluyan ejercicios compuestos como sentadillas, peso muerto, press de banca y dominadas, que trabajan múltiples músculos a la vez y son sumamente eficientes para ganar fuerza y masa muscular. Además, es probable que incorpore ejercicios de aislamiento para afinar y definir músculos específicos, asegurando un desarrollo equilibrado. La progresión en el entrenamiento es también crucial. Esto implica aumentar gradualmente el peso, las repeticiones o la intensidad a medida que se fortalece, desafiando constantemente a su cuerpo para que siga adaptándose y mejorando. Pero el entrenamiento de fuerza por sí solo no es suficiente para lograr esa definición muscular que él exhibe. Aquí es donde entra en juego el cardio. El ejercicio cardiovascular, como correr, nadar, montar en bicicleta o incluso bailar, es esencial para quemar grasa corporal y, por ende, para que los músculos se vean más definidos. Es esa capa de grasa la que puede ocultar la musculatura que tanto esfuerzo nos cuesta construir. Así que, aunque las imágenes de él levantando pesas sean las más llamativas, es muy probable que una buena dosis de cardio sea la pieza que completa el rompecabezas. No se trata de pasar horas haciendo cardio hasta el agotamiento, sino de encontrar un equilibrio. Un cardio moderado e intenso de forma regular puede ser muy efectivo para mantener un porcentaje de grasa corporal bajo, que es precisamente lo que hace que su físico se vea tan esculpido. La intensidad del cardio también puede variar, incluyendo sesiones de alta intensidad, que son muy efectivas para quemar calorías en menos tiempo y potenciar el metabolismo. La combinación de fuerza y cardio es, sin duda, una de las bases de cualquier físico atlético y definido. Ahora hablemos de algo que para muchos es el verdadero desafío: la alimentación. Aquí es donde la disciplina se pone a prueba de verdad. Es muy poco probable que Kerem Bürsin mantenga ese cuerpo simplemente entrenando. Una dieta equilibrada y controlada es crucial.
Cuando hablamos de una dieta para definir musculatura, no nos referimos a pasar hambre, sino a consumir los nutrientes adecuados en las cantidades precisas. Esto implica, en primer lugar, una ingesta suficiente de proteínas. Las proteínas son los ladrillos de nuestros músculos, esenciales para su reparación y crecimiento. Veremos que en su dieta seguramente abundan fuentes de proteína magra como pollo, pavo, pescado, huevos y legumbres. La cantidad de proteína que necesita una persona activa para mantener y construir músculo es significativamente mayor que la de alguien sedentario. Podríamos estar hablando de un consumo que ronda el 1.6 a 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Además de las proteínas, los carbohidratos son importantes, pero su consumo debe ser estratégico. No se trata de eliminarlos por completo, sino de elegir carbohidratos complejos, aquellos que se digieren lentamente y proporcionan energía sostenida. Hablamos de avena, arroz integral, quinoa, patatas dulces y verduras. Estos carbohidratos consumidos en el momento adecuado, como antes y después del entrenamiento, ayudan a optimizar el rendimiento y la recuperación. Los carbohidratos son la principal fuente de energía para el cuerpo, y eliminarlos por completo podría llevar a fatiga y una disminución del rendimiento. La clave está en la calidad y la cantidad, ajustadas a las necesidades energéticas del día y a la intensidad del entrenamiento. Y por supuesto, las grasas saludables son otro componente fundamental. Las grasas no solo son necesarias para la producción de hormonas y la absorción de vitaminas, sino que también contribuyen a la saciedad. Aguacates, frutos secos, semillas y aceite de oliva son excelentes fuentes de grasas saludables que seguramente forman parte de su alimentación. Las grasas saludables son esenciales para la salud hormonal, la función cerebral y la absorción de vitaminas liposolubles. Algo que también es muy importante y que a menudo se pasa por alto es la hidratación. Beber suficiente agua a lo largo del día es vital para el correcto funcionamiento del cuerpo, incluyendo el metabolismo, la digestión y la eliminación de toxinas. Además, una buena hidratación ayuda a mantener la piel saludable y a optimizar el rendimiento deportivo. Así que si queremos seguir su ejemplo, no olvidemos llevar siempre una botella de agua. El agua juega un papel crucial en prácticamente todas las funciones corporales, desde regular la temperatura hasta transportar nutrientes y eliminar desechos. La deshidratación, incluso leve, puede afectar negativamente el rendimiento físico y mental. Otro aspecto a considerar es la importancia de un descanso adecuado. Los músculos no crecen en el gimnasio, sino durante el descanso. Dormir lo suficiente, idealmente entre 7 y 8 horas por noche, es crucial para la recuperación muscular, la reparación de tejidos y la producción de hormonas importantes para el crecimiento muscular y la quema de grasa. El sobreentrenamiento, unido a la falta de descanso, puede ser contraproducente y llevar a lesiones. Por lo tanto, es muy probable que Kerem Bürsin priorice un buen ciclo de sueño para permitir que su cuerpo se recupere y se fortalezca. El sueño es un momento clave para la regeneración celular y la liberación de hormona del crecimiento, fundamental para la hipertrofia muscular. Más allá de los ejercicios y la dieta, hay un factor psicológico que, si bien no es visible, es fundamental: la mentalidad y la disciplina. Mantener un estilo de vida saludable y enfocado en el fitness requiere un compromiso a largo plazo. No se trata de seguir una dieta restrictiva por un par de semanas o de ir al gimnasio cuando nos sentimos con ganas. Se trata de un estilo de vida. La motivación intrínseca, esa fuerza interior que nos impulsa a cuidarnos, es lo que realmente marca la diferencia. Y la disciplina es lo que nos permite seguir adelante incluso cuando la motivación flaquea. Seguramente Kerem Bürsin ha desarrollado una fuerte mentalidad para adherirse a sus hábitos saludables, incluso en medio de agendas apretadas y compromisos laborales. La capacidad de posponer la gratificación inmediata en favor de objetivos a largo plazo es un rasgo distintivo de las personas exitosas en cualquier ámbito, y el fitness no es la excepción. También es interesante pensar en cómo la profesión de actor puede influir en su preparación física. Para ciertos papeles, es posible que necesite ganar masa muscular, mientras que para otros, tal vez necesite un físico más definido. Esto implica que su rutina de entrenamiento y su dieta pueden ser flexibles y adaptadas a las exigencias de sus proyectos. Un actor que se cuida tanto a nivel físico seguramente tiene un equipo de profesionales detrás, como entrenadores personales y nutricionistas, que lo guían en su camino y le ayudan a optimizar sus resultados. Este tipo de apoyo profesional puede ser la diferencia entre alcanzar metas y simplemente soñarlas.
La colaboración con expertos permite un enfoque personalizado y basado en la evidencia, maximizando la eficiencia y minimizando el riesgo de errores o lesiones. Entonces, si desglosamos el secreto de Kerem Bürsin, podemos identificar varios pilares fundamentales: una rutina de ejercicio regular y variada que combina entrenamiento de fuerza y cardio, una alimentación equilibrada y rica en proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables, una hidratación adecuada, un descanso reparador y, por supuesto, una mentalidad fuerte y disciplinada. No hay atajos, amigos. Es la suma de estos elementos, aplicados con constancia y paciencia, lo que construye y mantiene un físico como el suyo. Es importante recordar que cada persona es diferente y lo que funciona para uno puede no funcionar exactamente igual para otro. Sin embargo, los principios básicos del fitness y la nutrición saludable son universales. Podemos tomar inspiración de figuras como Kerem Bürsin para motivarnos a llevar una vida más activa y saludable. No se trata de querer tener su cuerpo exactamente, sino de adoptar sus hábitos para mejorar nuestro propio bienestar y salud. Pequeños cambios consistentes a lo largo del tiempo pueden tener un impacto enorme. La clave está en la sostenibilidad y en encontrar un equilibrio que se adapte a nuestro estilo de vida y a nuestras preferencias. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el cuerpo de Kerem Bürsin. Hemos visto que no hay una fórmula mágica, sino una dedicación constante a un estilo de vida saludable. Hemos hablado de la importancia del ejercicio, tanto de fuerza como cardiovascular, de una nutrición inteligente y controlada, de la hidratación, del descanso y de la mentalidad. Espero que esta información les haya resultado útil y les motive a tomar acción en su propio camino hacia un estilo de vida más saludable. La información proporcionada es una hipótesis basada en principios generales de fitness y nutrición, y en la información pública disponible sobre el actor. Los detalles exactos de su rutina y dieta solo los conoce él y su equipo profesional. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Realmente apreciamos su apoyo y su tiempo. Nos encanta poder compartir con ustedes estos temas que nos interesan a todos. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no duden en dejarnos un me gusta. Eso nos ayuda un montón a saber qué tipo de contenido prefieren. Y por supuesto, nos encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué les pareció el análisis? ¿Tienen alguna otra pregunta sobre Kerem Bürsin o sobre temas de fitness y nutrición? Dejen sus comentarios abajo, que los leemos todos y respondemos a la mayoría. Y lo más importante, si todavía no están suscritos a nuestro canal, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando este fascinante mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.